iniciar entonces el simposio especial El ejercicio de la profesión y los lugares sociales y políticos de las asociaciones de antropología en los espacios públicos. Mi nombre es Lucía Eilbaum, soy profesora aquí de la UFI y voy a coordinar esta actividad que organizamos junto con mi colega Gisela Fonseca, Giselle Fonseca, aquí también de la Universidad Federal Fluminense, y también en asociación con el Consejo Consultivo de la organización de esta rama. El objetivo de este simposio entonces es poder conversar con representantes de las distintas asociaciones de los países de la región que inclusive consiguieron estar aquí presentes y están participando de la RAM, sobre el ejercicio de la profesión y sobre el lugar político y social entonces de las asociaciones y de alguna forma de la antropología también en esos diferentes contextos. Somos muchos en la mesa, entonces voy a pasar enseguida la palabra a cada uno de los participantes, pero me gustaría primero hacer una presentación rápida de cada uno de ellos. Entonces nos acompañan aquí Andrea Souri, de la Associação Brasileira de Antropologia, aqui do Brasil. Eva Musupapa, presidenta del Colegio de Graduados de Antropología de Argentina. Inti Clavijo, de la asociación, presidente de la Asociación Uruguaya de Antropología Social. Lía Ferreiro, de la presidenta también de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Natalia Caniwam, presidenta del Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile. Y Manuel Chamorro Cristaudo, de la Asociación Paraguaya de Antropología. Entonces, tenemos varios países aquí representados, lo que es una alegría para nosotros, entonces nos gustaría mucho comenzar también dándoles la bienvenida aquí en Niterói, en la UFI particularmente. Bueno, entonces voy a pasar la palabra primero para Andrea y pensamos en torno de 15 minutos, ahí de controlar el tiempo. Entonces, Andrea. Alô? Bom dia a todas, todos. Bom dia aos colegas, companheiros aqui da mesa. Vou falar em português, que é minha língua e, enfim, espero que a gente consiga se comunicar bem, compreendo razoavelmente bem o espanhol e os sotaques também diferentes. Agradeço a Gisele e a Lucia por terem organizado esta mesa, a oportunidade de conhecer, né, as diferentes associações e os trabalhos e os desafios, né, em cada país, né, da prática da antropologia. Eu fiz um pequeno texto para poder ficar dentro do tempo, então eu vou ler, tá, gente? Bem, a ABA, né, Associação Brasileira de Antropologia, ela tem sido um espaço de consolidação, legitimação e atualização da antropologia brasileira há 7 décadas, são 70 anos, né? Com papel relevante, eu acredito, não somente no Brasil, mas também na América Latina e internacionalmente. Ela carrega uma história marcada pelo exercício de uma ciência pública, ou seja, uma ciência que reflete e incide sobre a esfera pública e os grandes temas da sociedade brasileira. A prática da associação está marcada pela produção antropológica robusta, entrelaçada à defesa dos direitos fundamentais, entendidos como direitos, né, étnicos, culturais, sociais, né? Quando se diz do entrelaçamento da produção intelectual com a defesa dos direitos, não estamos falando de uma ausência de objetividade, cientificidade ou de isenção, como apontam alguns interessados em desqualificar a antropologia aqui no nosso contexto brasileiro. Mas, de fato, em um compromisso ético e socialmente responsável e responsivo às situações que colocam os grupos e povos com os quais trabalhamos em risco,
situação de vulnerabilidade social e até mesmo vulnerabilidade física. Na história mais recente, período pós-militar, essa característica da aba foi particularmente decisiva no envolvimento dos antropólogos e antropólogas nos debates em torno do reconhecimento dos direitos pela Constituição de 1988, sobretudo no que diz respeito às terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, a defesa do meio ambiente e dos direitos específicos de povos e comunidades tradicionais. Especificamente nos últimos 7 anos, ataques sistemáticos à ciência, à saúde, à educação, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, à cultura de maneira geral, demandaram persistentes esforços de resistência por parte da sociedade e, em especial, por parte das associações científicas. A aba se uniu de maneira protagonista junto à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, à Sociedade Brasileira de Ciência, à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a Sociedade Brasileira de Sociologia, enfim, as demais instituições do campo das humanidades em defesa da ciência, da educação, do meio ambiente e os temas relacionados. A eleição de um novo governo, mais comprometido com a democracia, trouxe de fato um respiro de esperança. Porém, isso não nos inibe de uma avaliação sóbria sobre os desafios postos à reconstrução das instituições, do marco legal, da democracia e das políticas públicas em novos modos, o que tem exigido ações sistemáticas das instituições da sociedade civil, incluindo associações científicas como a aba. A aba é constituída por mais de 2 dezenas de comitês de trabalho e comissões, são 7 comissões e 17 comitês temáticos. A emergência de novos comitês nos últimos 5 anos, como o Comitê de Antropólogos Negros e Negras, Comitê de Antropólogos Indígenas, representam os esforços de atualização da associação frente à mudança no perfil socioeconômico, étnico e racial da antropologia, das universidades e do campo científico. Esforços em continuidade com alguns desafios que eu espero mencionar. De todo modo, esses comitês e comissões, em maior ou menor grau, dependendo da temática envolvida, tal como as gestões passadas, nas gestões passadas, continuam muito ativos nesse caminho da produção do conhecimento antropológico com incidência pública. Para se ter uma ideia, somente neste primeiro semestre de 2023, de janeiro até agora, foram produzidas 16 notas públicas. Notas que são notas de repúdio, mas também notas técnicas, que mobilizam o expertise, o conhecimento, a pesquisa etnográfica, principalmente sobre temas como violação dos direitos indígenas, de comunidades quilombolas e comunidades tradicionais, violações ambientais e territoriais por grandes empreendimentos, agentes públicos e privados, manifestações homofóbicas, de parlamentares e outros segmentos, ataques às escolas, ataques físicos, violentos com mortes de jovens nas escolas, ataques ao patrimônio público, histórico e cultural, entre outras agressões, como o exemplo o ataque à sede do governo federal e do Supremo Tribunal Federal em 8 de janeiro deste ano, fatos que mobilizaram bastante a aba em notas e outras manifestações de repúdio à violência. Algumas situações que merecem destaque por terem demandado sistemáticas ações da aba foram, vou mencionar aqui, a crise humanitária contra os povos Yanomami, publicizada em janeiro deste ano. A aba já tinha se manifestado sobre este assunto em anos passados, durante o governo passado, mas não logrou receber qualquer resposta ou atenção das autoridades, até então. Este ano nós voltamos a nos manifestar nesse novo contexto político, com bastante incidência, fizemos nova nota técnica, notas à imprensa, realizamos 3 webinários que estão disponíveis no nosso canal do YouTube, e estamos preparando a partir deles um livro, dossiê, que está sendo organizado pela professora Alcida Ramos, em coordenação geral da vice-presidente da aba, Sônia Magalhães. Outro tema que nos mobilizou de diferentes formas foi também a votação sobre a tese do marco temporal.
tanto enquanto projeto de lei no Parlamento, quanto no julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal. São as duas instâncias, né? A aba atua como amicus curiae no processo no STF desde 2020, onde aportou um documento técnico bastante sólido. Nas movimentações dos últimos meses, também mobilizamos nossos especialistas, nossas notas técnicas, outras foram produzidas, notas públicas, inclusive com publicação na grande imprensa, como o jornal A Folha de São Paulo, que é um dos maiores jornais de circulação nacional. Realizamos webinários, articulações com outras sociedades científicas, né? E para termos audiências no Supremo Tribunal, tivemos 2 audiências no Supremo Tribunal Federal, uma com o ministro Fachin e outra com o gabinete da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, né? Fomos acompanhados da SBPC, da ABC, de outras entidades. Ocupamos, portanto, espaço na mídia sobre o assunto, né? E, por último, 3 moções da aba foram aprovadas pela Sociedade Brasileira de Progresso à Ciência, se reuniu semana passada, né? Uma delas sobre o marco temporal e 2 delas sobre os direitos dos grupos transexuais. Nos últimos anos, temos também avançado na interação com o público mais amplo, sobretudo por meio de movimentações nas redes sociais, visando trazer a antropologia para para além da bolha, né? Para um público mais abrangente, fora da academia, fora das ciências sociais, da própria antropologia. Nós hoje alcançamos uma marca muito admirável, que é de 14 mil, mais de 14 mil, como é que se diz, seguidores, né? No Instagram, né, Matheus? É uma das maiores, se não a maior marca entre as associações científicas, sobretudo das áreas de humanas, né? Estamos caminhando, então, muito bem nessa comunicação, o que também provoca efeitos, né, positivos e negativos, né? Então, a gente também tem sido muito visado por aqueles atores, aqueles segmentos que se sentem incomodados ou, né, de alguma forma, né, com seus interesses abalados, ameaçados pela antropologia, né? Então, nossa equipe de comunicação trabalha muito também, não só para divulgar, mas para administrar os frequentes ataques que nós recebemos, né, nas nossas redes sociais, né? A aba esteve envolvida, por exemplo, numa CPI em 2015, né? Os antropólogos e a aba acusados de fabricarem terras indígenas, fabricarem quilombos, etc., né? São tentativas de desqualificação do trabalho do antropólogo. Atualmente tem uma CPI no Congresso sobre ONGs, com vários antropólogos listados nessa ação, sobretudo os que trabalham na Amazônia, né? Então, são tentativas de criminalização e desqualificação do trabalho do antropólogo por parte daqueles que defendem os interesses ligados à economia do agronegócio e da mineração, né? É bom dar um nome, né, a esses atores. Então, caminhando já para o fim, né, acho que meu tempo, né, é claro que há vários desafios ainda, né, a serem enfrentados pela associação, né, que tem um país de dimensões imensas, né, como o Brasil, com diversidade em desigualdades, né, imensas, físicas, geográficas e étnico-raciais, né, etc. Então, para dizer uma palavra sobre cursos de antropologia, houve uma proliferação de cursos, né? Nós temos 33 programas de pós-graduação e 12 programas de graduação em universidades públicas de graduação, criados entre 2004 e 2016 do Brasil, né? Sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, né? Que merecem atenção. Há um chamado forte para o pensamento crítico decolonial por parte dos antropólogos, com a construção de antropologias mundo, ou seja, antropologias cada vez mais conectadas com as realidades, historicidades locais, né? No campo da interculturalidade crítica, algumas tensões merecem ainda muita atenção, né? Como aquelas que envolvem, por exemplo, a escrita e a oralidade, o idioma português em face às diversidades linguísticas do país, com o ingresso, inclusive, dos antropólogos indígenas, né, nos programas de pós-graduação, tensões como saberes eurocentrados, ausência ainda muito grande de antropólogos negros
negras, indígenas, quilombolas, transgênero, né? Enfim, o corpo docente. Por último, né? Uma outra dimensão da atenção diz respeito à atuação profissional do antropólogo, né? No Brasil, a expansão do ofício do antropólogo acompanhou a redemocratização do país. Antropólogos se tornaram centrais em setores do poder público, responsáveis pela proteção ambiental, política, de proteção patrimonial, de gestão territorial, de planejamento e execução de programas de saúde, educação e regularização fundiária. As formas de engajamento do antropólogo ultrapassam os espaços da academia e da administração pública, estando presentes também em organizações não governamentais, em agências de cooperação internacional, mas também em empresas e bancos, né? Esses cenários constituem uma realidade profissional, conforme já advertiu a professora Ilka Boaventura Leite, que demanda reflexões e, sobretudo, no que diz respeito às formas de formação da antropologia, do antropólogo e da antropóloga. Algo que nos traz de volta ao problema das grades curriculares, né, homogêneas e construídas a partir de narrativas eurocentradas sobre a história da antropologia, enfim, sem a devida problematização, reflexividade que abraça as tensões do campo. Então, esses são alguns desafios apenas pontuados aqui por economia de tempo, né, que tornam também o nosso campo um campo muito interessante, muito vivo, né, e carregado também de reflexividade. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Andrea. Vou passar então a palavra para Eva Musutapa, do Colegio de Graduados de Antropología da República Argentina. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco para presentar la trayectoria del Colegio de Graduados, podría empezar diciendo que el año pasado el colegio cumplió 50 años y que en Argentina se celebra el 27 de julio como el Día del Antropólogo o la Antropóloga, precisamente porque fue el día de la fundación del colegio, ¿no? Ese es un poco el puntapié inicial. Hay otra fecha también que es del 26 de julio, que es porque fue el primer graduado de la Universidad de La Plata, pero en ese sentido el colegio tiene como una figura especial en el sentido de que instala la figura del antropólogo como profesional, ¿no? Como profesión. Y en ese sentido fue una de las cuestiones que se retomaron para su fundación, ¿no es cierto? No solamente hablar o considerar la antropología en tanto disciplina académica, sino precisamente en las modalidades de inserción dentro de los distintos campos, ¿no es cierto?, que hacen a la vida profesional. Y en ese sentido, bueno, la diversificación en el último tiempo ha sido muy grande, ¿no? Voy, digamos, por ahí comentar algunas cuestiones generales del colegio y poder hacer también un diálogo con la ABA, que en ese sentido, bueno, tiene una trayectoria quizás más potente, pero que transita quizá por algunos ejes, problemas y demandas de parte de los graduados y graduadas que son similares, ¿no? En principio, pensar qué es y cómo se ejerce la antropología en la Argentina es un punto importante, porque eso tiene que ver con la apertura, ¿no es cierto?, de estas demandas que se van haciendo al colegio. Entonces, si bien en un principio esta profesión empezó a verse en relación a comunidades indígenas, que era buena parte de la composición del colegio, aunque también, y lo siguen siendo en alguna medida, está compuesta por arqueólogos y, digamos, de la orientación de antropología biológica, lo cierto es que el colegio siempre ha tenido una proporción bastante mayor de antropólogas y antropólogos sociales, o culturales o socioculturales, dependiendo del título que da en la universidad, ¿no es cierto? También en el último tiempo ha habido una federalización bastante importante
en buena medida gracias a las redes, a Internet y a los Zoom. La última comisión directiva reformó el estatuto que permitió, por ejemplo, cosas tan simples pero que abrieron esa posibilidad, que es la realización de las asambleas por medios virtuales, que antes debían ser solamente presenciales, con lo cual dificultaba, ¿no es cierto?, la integración por parte de distintas personas en distintos lugares del país. Y eso, de alguna manera, hizo estallar, ¿no es cierto?, preguntas y algunas necesidades de intervención diferentes. Entonces, la antropología social en la Argentina tiene, bueno, la antropología en la Argentina tiene estas distintas orientaciones. El colegio en buena medida se compone de antropología social, pero también de las otras orientaciones, ¿no? Y el colegio es una asociación civil que tiene siempre la impronta de intervención en el espacio público, pero que todavía disputa en buena medida una legitimación social. ¿En qué sentido? Bueno, esto nuevamente volvemos a las características y a las demandas de los profesionales, ¿no es cierto? Entonces, toda esta inserción de antropólogos y antropólogas en salud, en justicia, en distintos niveles estatales, muchas veces requieren de cartas de apoyo o de aval, porque la antropología no necesariamente está considerada en los listados, ¿no es cierto?, de profesionales aptos para desempeñar determinados cargos públicos. Esto tiene que ver con dos cuestiones. En algunos casos, porque carecemos de matrícula, ¿no? Y esa es una de las peleas que estamos dando, peleas en el sentido de que, bueno, hacer una ley nacional, además, bueno, esto tiene que ver también con la forma de organización, tiene que ser por provincia, la ley, el colegio, la matrícula la tiene que dar la provincia. Pero la exigencia de matrícula en algunos campos, como en salud y en justicia, suele pesar bastante. Entonces, bueno, por lo general nos solicitan esas cartas, ¿no?, de apoyo para, bueno, decir que somos idóneos porque, y acá venimos a la cuestión que es más social respecto de cuál es la legitimidad de la intervención de la antropología. O sea, por un lado, todavía hay una caracterización de la antropología muy ligada a los pueblos indígenas, y por otro lado, cuando se la considera ligada a los pueblos indígenas, surgen otras cuestiones, más ligadas a también lo que comentaba la colega respecto de Brasil, ¿no es cierto? ¿Cuánto incide la subjetividad o la empatía o lo que, digamos, como se lo quiera comentar, en relación a, por ejemplo, presentar pericias de parte o solicitadas por el juez o la jueza para casos de territorios o de derechos, etc., ¿no es cierto? Donde esta metodología, este abordaje, ¿no?, de la antropología a través de la etnografía, de la relación continuada, se ve muchas veces como parcialidad, ¿no?, y no como parte de una metodología que permite el conocimiento, obviamente, de aspectos que no necesariamente surgirían de otra manera. Con lo cual, el último caso que hemos tenido de apoyo a una colega, la doctora Diana Lenton, también, ¿no es cierto?, que no solo el juez solicitó que una pericia la hiciera gente que no estuviera relacionada con las comunidades en cuestión, ¿no es cierto?, sino que después supuso que la pericia no necesariamente era necesaria porque ya de los archivos históricos se podía sacar la información. O sea, es como que hay bastante desconocimiento en ese sentido respecto de qué es lo que puede hacer la antropología a partir de su intervención y cuál es la legitimidad, ¿no es cierto?, en
en cuanto a los informes que produce, ¿no? Entonces, en ese sentido, la antropología tiene obviamente una carencia, ¿no?, en relación a, por ejemplo, la ABAC tiene como una presencia y una legitimidad bastante más consolidada, que es parte de lo que estamos tratando de realizar. En ese sentido, una de las cuestiones que empezamos a hacer ya o que empezaron a hacer los colegas que estaban en las comisiones anteriores en la presidencia, tiene que ver con recoger las experiencias de aquellos colegas, aquellas colegas que trabajaran en otros ámbitos que no fueran necesariamente ni la docencia ni la investigación, ¿no? Entonces, todo lo que es el ciclo de prácticas profesionales, donde, bueno, obviamente, como mencionaba, podíamos tener gente que estaba en salud y en salud y en justicia, pero ya en esos campos también tenemos una variedad realmente grande. También en trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto?, respecto del diseño de planes sociales para determinados grupos, comunidades, etc. Pero también, por ejemplo, lo que es la dirección de parques nacionales o de determinados parques nacionales, o sea, como empezar a visibilizar todos aquellos espacios en los cuales antropólogos, antropólogas digamos, ejercen su profesión con una perspectiva, ¿no es cierto?, diferente. También, bueno, una de las que nos acompañó en ese ciclo, la doctora Laura Mason, que está en el Ministerio de Defensa, en la Dirección de Género, ¿no?, del Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cuestiones empezar a consolidarlas, porque decía que en un principio teníamos todo un desafío en relación a lo que la antropología puede hacer y legitimar, ¿no es cierto?, el trabajo con respecto a las comunidades indígenas, pero también empezar a mostrar esta apertura donde se suele pisar, ¿no es cierto?, con la sociología o trabajo social, que es otro de los problemas. Entonces, muchas veces en todo lo que tiene que ver con trabajos relacionados con el Estado, hay una disputa allí donde se considera o trabajadores sociales o sociólogos o politólogos y nunca está incluida necesariamente la antropología. Entonces, esa es otra de las cuestiones con las cuales, digamos, estamos un poco tratando de visibilizar a través de distintos mecanismos. Uno de ellos son estas cartas, ¿no es cierto?, de apoyo a los socios y socias que las requieren. Otros tienen que ver con, bueno, estas cartas o manifestaciones públicas en relación a distintos temas que consideramos o que cada comisión considera que tienen que ver o sobre lo cual la antropología puede decir algo, ¿no es cierto? En el último caso, bueno, todo lo que ha sido las manifestaciones reprimidas en Jujuy ha sido uno de los ejes por distintas cuestiones. Y ahí lo interesante es que no solo se incluye todo lo que es el eje de comunidades indígenas, sino además todo lo que tiene que ver con represión social, actuación, digamos, de las policías, etc., ¿no? Bueno, quizá comentarles en ese sentido que uno de los desafíos tenía que ver con esta ley de ejercicio profesional, que más allá de que las matrículas son a nivel provincial, el colegio es una asociación civil, con lo cual legalmente no tiene incidencia, por decirlo de alguna manera. No podemos otorgar matrícula, pero estamos, digamos, promoviendo una ley nacional que facilite, por un lado, aquellas provincias en las cuales no haya suficiente cantidad de colegas que puedan hacer su colegio y su ley, que tengan una referencia, ¿no es cierto?, general a la cual suscribir y que podamos ser de alguna manera interlocutores. Y por otro lado, que tiene que ver con un segundo paso que eventualmente se retomará,
que es el de ampliar lo que llaman las incumbencias que están dadas por el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, para cada una de las carreras y que claramente en la antropología han quedado bastante limitadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, es una de las líneas de trabajo en este esfuerzo por instalar y legitimar el ejercicio profesional de la antropología en nuestro país. Así que bueno, muchos desafíos, pero la verdad es que vienen sosteniéndose, así que esperemos que en breve tengamos novedades. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, por la presentación. Y paso entonces la palabra para Inti Clavijo, de la Asociación Uruguaya de Antropología Social. Muchas gracias. Bom, primeiro queria parabenizar aí a organização do evento, o convite aí da RAM. Pra gente muito grato estar aqui depois dos anos do Covid e tal. Acho que ontem foi muito forte assim, sentir essa presença das pessoas. Então, vou falar em espanhol agora, se eu me lembro como que é, que eu sou uruguaio, né? Mas é só essas palavras. Ahora sí, Uruguay. Bueno, primero quería comentar un poco de la importancia que ha tenido esta reunión de Antropología del Mercosur desde sus inicios en el 2005, donde permitió la fundación efectivamente de la Asociación Uruguaya de Antropología Social. Así que creo que es muy importante marcar ese hito como parte de las redes que sustentan nuestras asociaciones, ¿no?, en el encuentro regional, en la potencia que tiene la antropología, ¿no?, trascendiendo las fronteras. Y en ese momento, gracias a la presidenta Sonia Romero, en esa instancia, que fue también una impulsora muy importante de la antropología, logramos generar, ¿no?, una asociación que ahora está llegando a sus 18 años, su mayoría de edad, y que ha pasado por diferentes etapas o está transitando algunas diferencias desde su surgimiento, donde el contexto tenía mucho que ver con una disciplina poco conocida en el país, con una antropología que poco se entendía lo que hacía, y hoy por hoy estamos encontrando que la centralidad de la Universidad de la República, con sus programas que ya son de maestría, incluso un programa de doctorado, permite que haya un contingente de egresados, de estudiantes avanzados, de estudiantes de ingreso en la antropología, que es bien diferente al panorama que veíamos hace unos años. Eso también tiene que ver con mi presencia acá, que es parte de un movimiento dentro de la asociación para generar otro tipo de acciones que tienen que ver con justamente fortalecer estas formas de colaborar en forma de red regional, de generar instancias para que la antropología tenga oportunidades de conocerse fuera de los ámbitos académicos, de fortalecer los impulsos que la antropología en algún sentido brinda, ¿no?, desde un lugar de reconocer una plataforma que tiene que ver con digamos así, ideas antirracistas, ideas de apoyo al reconocimiento de los pueblos indígenas en Uruguay, que es algo que ha sucedido recientemente. De alguna manera la asociación busca que lo que la antropología nos brinda como sociedad lo pueda distribuir de alguna forma, ¿no? Estamos hablando de que una asociación que en algún momento buscó que la antropología se afianzara como una disciplina a nivel social, de forma universitaria y académica, hoy por hoy busca que esa disciplina pueda tener estructuras más robustas para brindar a la sociedad herramientas desde la antropología. Contamos con una cantidad de socios que está cerca de los 150, que dentro del contexto, ¿no?, de lo que es
la pequeñez del Uruguay en relación a los países regionales nos enorgullece mucho, y eso hace que nuestras dinámicas también sean bien diferentes en relación al territorio, porque más allá de que tenemos un interior y un interior profundo, también decimos esas cosas, Montevideo centraliza muchas de las cosas, así como la Universidad de la República, ¿no? Uruguay en ese sentido es un contexto que a veces es necesario compartir y dar a entender cómo es diferente esa dinámica de lo universitario en relación a otros países de la región. Y eso nos hace también que nos cuestionemos mucho de cómo ejercer estas formas de que la asociación pueda brindar espacios en otros lugares que no sean solo Montevideo, que es nuestro lugar. Entonces yo quería mencionar también algunas cosas importantes en relación a las tareas de la asociación para brindar apoyo a los profesionales de la antropología, ¿no? Que eso tiene que ver con estar atendiendo las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de la profesión en algunos llamados laborales, en algunos espacios, que muchas veces no son contemplados los antropólogos, eso suele suceder. Y también tiene que ver con apoyar, digamos así, la lucha de tener una universidad con mayor presupuesto, con tener una universidad con docentes que sean bien remunerados, que sea acorde a la labor que realizan. Si bien tenemos profesores muy reconocidos que tienen cargos de alta dedicación, que logran sostener una estructura, los cargos siguen siendo a veces pocos, los grados más bajos tienen una situación de precarización muy importante, y hoy por hoy se está dando una lucha en ese sentido que la asociación apoya, por medio de algunos socios incluso. Y otros espacios que también son importantes para la antropología, como la divulgación científica y académica, ¿no? Desde, ya tenemos unos 14 números publicados de la revista Trama, que fue una victoria también de la asociación, sostener, lograr dar un espacio de publicación, uno de los únicos 2 espacios de publicación dedicados explícitamente a la antropología en Uruguay, junto con lo que fue el Anuario de Antropología, hoy convertido en Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía, que fundó Sonia Romero también. Y esta revista también nos ha permitido traer trabajos de reconocidos profesionales de la región, ¿no? Que tienen que ver con muchas publicaciones que no son solo dedicadas a la antropología uruguaya. Sin ir más lejos, hace poco, en los 15 años de la RAM, algunos trabajos de Cornelia Ecker, de personas de la región que nos enorgullecen también de poder integrar, ¿no? Dentro de nuestra revista. Y bueno, me parece importante también mencionar que tenemos muy presente lo que ha sido el desarrollo de los últimos, digamos así, 8 años, ¿no? Desde el 2015 de la RAM en Montevideo, que para nosotros fue un evento que nos fortaleció mucho como asociación, que fortaleció nuestras redes y que es nuestro interés también seguir fortaleciendo, así como lo que fue el apoyo al evento de la Asociación Latinoamericana de Antropología, a pesar de que logramos de que sucediera de forma virtual, contra la voluntad de nuestros deseos en algún sentido, ¿no? Como mencionaban en la inauguración de la RAM, ya todos cansados de ver caras en pantallas. Es muy agradable volver a ponerle cuerpo a las personas. Y celebrar también que, bueno, para nosotros es muy importante continuar generando estos lazos. Nuestra presencia acá es realmente muy valiosa para una asociación que siempre está queriendo encontrar formas de colaborar, de intercambiar con la región. Estamos en conversaciones con el colegio para generar actividades. Nos encantaría poder brindar siempre como espacio al diálogo y al trabajo colectivo en la región. Y bueno, agradezco mucho el espacio. Solo una visita más, es que traje para compartir, si quisieran, algunos ejemplares de la publicación de la RAM 2015 de las conferencias magistrales. Van a quedar acá, las podemos distribuir después. Muchas gracias, Inti, por la presentación y por el documento. Entonces paso palabra para Elía Ferrero, de la Asociación Latinoamericana de Antropología, la ALA.
Bueno, buenos días a todos, a todas, a todos. Primero quiero agradecer a la organización de la RAM por la invitación, y no solo la invitación, sino también proveer los recursos para que podamos estar aquí todos. Quiero saludar a mis compañeras de la comisión directiva que están en el auditorio. Está Patricia Castañeda, que es la vicepresidenta de ALA. Está la profesora Cornelia Ecker, que es delegada por Brasil. Está Verónica López, que es delegada por la Asociación Rosarina de Antropología. Y está Betty Francia, que es la delegada, que es la tesorera y la delegada por... No, no es delegada. ¿Cuál es el vocal por Uruguay? Perdón. Delegada Selva Mazagremia. Bueno, la ALA, la Asociación Latinoamericana de Antropología, un poco a diferencia de las asociaciones que me acompañan acá, es una asociación de asociaciones, es una asociación regional, y definió en los últimos años que sus miembros son asociaciones, ya no son personas físicas, que sí ocurrió en algún momento que la ALA tenía socios físicos, personas físicas, pero no recuerdo si fue en una RBA en João Pessoa, se definió el nuevo estatuto de la ALA y se definió que va a estar conformada por asociaciones, está conformada por 13 asociaciones de la región, y eso implica estar conformada por asociaciones y no por miembros físicos, por personas físicas, implica quizás un tipo de desafío diferente al que implica para las asociaciones nacionales que tienen colegas como socios o asociados. Uno de los desafíos tiene que ver con cómo congeniar con estas antropologías, ¿no? Desde ALA estamos pensando siempre a la antropología como las antropologías en plural, y nuestras antropologías latinoamericanas y caribeñas, o hechas en Latinoamérica y el Caribe en plural. Y para una asociación, digamos, eso implica para la asociación que no solamente tiene que reconocer en el discurso esta heterogeneidad o esta pluralidad, sino que también hay que poder reconocerla y hay que poder, digamos, en la práctica, ¿no? en lo que llevamos, en los proyectos que llevamos adelante. La ALA tiene una historia más profunda que este último periodo en el que somos asociación de asociaciones. La ALA empiezan las discusiones alrededor de la posibilidad de generar una asociación como la ALA en los 80, y hay como todo un primer periodo hasta inicios del siglo XXI en el que se van dando esas conversaciones. Brasil ahí tiene mucha incidencia y aloja muchas veces esas discusiones en el marco de las reuniones brasileñas de antropología. Y ahí es donde se van generando como las bases, ¿no? de cuáles son las discusiones o cuáles son los desafíos o cuáles son los intereses de la ALA. Al principio los desafíos, en esta primera etapa los desafíos venían muy de la mano de lograr comunicación entre los antropólogos, ¿no? Pensemos que era otro mundo con mucha menos comunicación que ahora. Entonces era todo un desafío poder que se encuentren primero los antropólogos y que pueda circular, por ejemplo, la bibliografía, y en ese caso la ALA para solucionar eso, la ALA se había propuesto como objetivo, como meta, generar poder recopilar la bibliografía producida en Latinoamérica. Luego hay un segundo momento en el que más o menos se llega a ciertos acuerdos de para qué va a existir la ALA, y que ALA focaliza todos sus esfuerzos en los congresos. El primero es en Rosario en 2005, y el próximo va a ser también en Rosario en 2024, ¿sí? En marzo de 2024. El séptimo congreso, el sexto fue, como dijo Inti, en Uruguay virtual, en Uruguay virtual, no, decimos siempre Uruguay virtual. Que fue todo un desafío reconvertirlo a la virtualidad. Pero bueno, ese periodo estuvo marcado por estos congresos que iban a ser trianuales, que luego se espaciaron un poco más, pero que se realizaron esos 6 congresos, y el próximo es el séptimo. Y un tercer momento de la asociación, que podríamos decir que inicia con el quinto congreso en Bogotá, que es el periodo en el que ALA toma,
digamos, tiene como dos transformaciones. Una primera transformación que es más del orden de lo burocrático, si se quiere, que la asociación se convierte toma la forma de una asociación, y una segunda transformación más política, que tiene que ver con en qué otros proyectos va a invertir su energía o su tiempo, lo que fuere la asociación. Entonces, seguimos teniendo, por supuesto, los congresos como espacio central de diálogo para encontrarnos, para discutir, para pensarnos, pero aparecen un montón de otros proyectos para la ALA. Un montón, varios proyectos más para la ALA. Algunos de esos proyectos son, tenemos un espacio que son los grupos de trabajo permanentes, que congregan a colegas de la región. Hay una serie de requisitos para poder armar un grupo de trabajo, pero que reúnen a colegas de la región a raíz de o alrededor de un tema que les convocan. Tuvimos dos convocatorias, una primera convocatoria que funcionó un poco como tubo de ensayo. Yo hoy en la mañana destacaba que Antonio Carlos fue uno de los primeros que propuso grupo de trabajo, Antonio Carlos de Sousa Lino, que propuso grupo de trabajo para la ALA. Y luego una segunda convocatoria en la que tuvimos 26, se aprobaron 26 grupos de trabajo con más de 500 colegas reunidos en estos grupos de trabajo que han funcionado, que han trabajado un montón, que han hecho un montón de intervenciones, gracias al Zoom, que han hecho un montón de intervenciones, publicaciones, reuniones, discusiones, etc. Tenemos otra línea de trabajo que es la colección Las antropologías hechas en América Latina y el Caribe, que es una colección dirigida por Eduardo Restrepo, que fue presidente de la asociación en 2 oportunidades. Que de alguna manera esta colección viene a retomar esa primera preocupación de ese primer periodo de la ALA, ¿no? Porque se plantea como espacio en contra de las políticas, o para contrarrestar, las políticas de la ignorancia impuestas por ese norte global. Y es un espacio, digamos, que se materializa en libros, es un espacio donde aparece esta diversidad o esta pluralidad de nuestras antropologías. Tenemos volúmenes de varias antropologías hechas en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, espero no estar olvidándome de ninguna, y hay algunas, hay algunas más ahí, algunos proyectos que se están trabajando. Ahí lo que hacemos es, desde la asociación, la propuesta es respetar esa pluralidad. Entonces ustedes se van a encontrar con que en esos volúmenes, si bien hay un criterio editorial, digamos, uniforme, porque es una colección, van a encontrar que hay compilado en cada uno de esos volúmenes responde a los criterios de los editores de cada uno de esos volúmenes, que a su vez responde a las lógicas propias de esas antropologías nacionales, digamos. Así que es una manera de vehiculizar como este desafío que mencionaba al principio. Luego, otros de los proyectos, tenemos una revista, la revista Plural, que la revista Plural retoma el boletín plural de la ALA de ese primer periodo. La revista Plural es una revista plural, Antropologías desde América Latina y el Caribe. Es una revista que se plantea, en principio se plantea como una revista no indexada como decisión política, también como manera de, desde una práctica concreta, contrarrestar el avance de esa neoliberalización de la academia y de esa carrera de las revistas académicas detrás de los índices, de las métricas, de esos criterios que son criterios no discutidos por la comunidad antropológica, que son criterios que responden a decisiones editoriales empresariales. Entonces, y que consideramos que de alguna manera, por un lado, genera muchísimas desigualdades en el ecosistema editorial. Hay revistas que terminan, digamos, dejando de funcionar porque no llegan en esa carrera,
Y luego, entre las que sí llegan, produce muchísima diferencia entre las revistas que tienen recursos y las revistas que no tienen recursos económicos, ¿no? Entonces la ALA se plantea, digamos, políticamente como una revista no indexada y una revista que acompaña el proyecto político de la asociación. En ese sentido, si bien hay convocatorias abiertas para publicar en la revista, los artículos tienen que, digamos, la convocatoria es muy explícita, que los artículos tienen que estar en consonancia con ese proyecto político, ¿sí? No pueden ser artículos desanclados en tiempo y en espacio, ¿sí? Tienen que ser artículos que estén con un compromiso, digamos, que uno pueda leerlos y pueda identificar esa posicionalidad de donde está escrito ese artículo. Luego también hemos, aprovechando también la cuestión virtual, hemos planteado seminarios, webinarios, discusiones alrededor de temas que nos parecen centrales para la antropología, como por ejemplo discutimos sobre la implementación del artículo 169 de la OIT, que Ana María Gorosito estuvo en una de las sesiones de esos webinarios, y como esa, digamos, otras problemáticas, y tenemos intervenciones en congresos nacionales o regionales, etcétera, también siempre tratando de, porque el gran desafío de ALA, a diferencia por ahí también de las asociaciones nacionales, es que ALA piensa a la antropología. Digamos, el objetivo fundamental de la asociación es pensar a la antropología o a las antropologías, ¿no? Pensar políticamente a las antropologías. Entonces las discusiones son sobre nuestras antropologías. Y es eso lo que tratamos, digamos, hoy a la mañana tuvimos, antes de este espacio, tuvimos una mesa en la que hablábamos sobre las antropologías hechas en Brasil, por ejemplo, ¿no? Este es uno de los criterios para nuestro próximo congreso, que como decías, lo celebramos el año que viene en Rosario, que el congreso lleva por título Las antropologías hechas en América Latina y el Caribe, privilegios, desigualdades, violencias, privilegios y desigualdades. Y uno de los ejes, digamos, tiene 5 ejes: violencias, privilegios, desigualdades, y otro de los ejes son las antropologías hechas en América Latina y el Caribe, y el otro eje es el de la historización de la antropología, porque también estamos tratando de revisar esta cuestión de la antropología se crea primero en el norte y luego estamos las antropologías segundas, las periféricas, ¿sí? Las que, digamos, todavía estamos todavía en proceso de maduración. Estamos tratando también de revisar esa cuestión. Entonces, remarcar que ser una asociación de asociaciones tiene, así como decía, desafíos, pero también tiene algunos, no sé si llamarlos privilegios, pero tiene como, sí, como algunos privilegios. ¿Qué es esto? Darse el gusto de poder discutir sobre antropología, ¿no? No diría exclusivamente, pero sí casi exclusivamente. Y por ahí no tener que, porque la demanda, yo he atravesado por espacios nacionales, y la demanda consume muchísimo tiempo, muchísima energía, y no siempre sale bien, ¿no? O sea, no siempre uno logra lo que está buscando, ¿no? El trabajo que están haciendo en Argentina con la ley de ejercicio profesional es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, muchísima energía, y que si hay un resultado positivo, digamos, se va a ver a como a largo plazo, ¿no? Y mientras tanto, eso es como mucha inversión de tiempo ahí. Entonces, esa también fue una decisión política, porque en algún momento, bien, América Latina es un territorio y el Caribe son un territorio bien complejo. Acá los representantes de las asociaciones lo saben, porque emiten comunicados, porque están pensando, porque están al tanto, porque están defendiendo, porque están emitiendo, ¿no? Están haciendo eso todo el tiempo. Imagínense si desde una asociación regional uno tuviera que seguir ese ritmo. Es imposible seguir ese ritmo, ¿no? Entonces fue una decisión política también que ya como las asociaciones nacionales cumplen ese rol, no tiene sentido que ALA vaya, digamos, tan por arriba de las asociaciones nacionales. Entonces nos damos como o tenemos, si se quiere, ese privilegio, ¿no? De poder pensarnos en contextos, porque no es que nos pensamos fuera del contexto, ¿sí? Somos muy conscientes de cuáles son nuestros contextos, pero podemos pensarnos en el sentido de pensar nuestras antropologías, cuáles son nuestras antropologías, qué definen a nuestras antropologías, ¿no? Qué preposición define a nuestras antropologías, si son en, del, desde, hechas en, o sea, y qué significa todo eso.
¿no? Así que bueno, es un poco de eso. Muchísimas gracias, Lía. Paso entonces la palabra para Natalia Carval, de la Asociación de Antropología de Chile. Mari Compu Lamien, buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a este espacio, a poder dialogar y conversar, porque además nosotros con mis colegas somos una directiva recién asumida en el mes de julio, entonces estamos comenzando también toda la vinculación y el trabajo, más allá de que hemos estado participando del colegio, pero otro espacio, ahora otro momento. Bueno, contarles un poco de la antropología en Chile, o hecha en Chile, a raíz del ALA. Bueno, nosotros como país contamos con 10 escuelas de antropología de pregrado, también tenemos formación en posgrado. Y respecto al Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile, que está ahí en proceso de cambio de su estatuto y donde uno de los temas, por ejemplo, es el cambio del nombre, de poder decirlo más inclusivo, es un colegio que el próximo año cumple 40 años, nació el año 84 en el contexto de la dictadura, y eso ha marcado también un poco el quehacer del colegio vinculado a mucho trabajo y apoyo a causas de derechos humanos, que es como un ala bien fuerte que tiene, que se expresa en comunicados y distintas acciones que se van generando. Y otra característica de nuestro colegio es que sus directivas son descentralizadas. Si bien Chile no es un país tan grande, pero sí es largo, entonces siempre se ha visualizado que las directivas estén descentralizadas, inclusive actualmente junto a mis colegas, bueno, por mi parte tengo la presidencia y resido en Temuco, una colega reside en Arica y otro colega en Osorno. Lo que es complejo, pero gracias a la virtualidad ahí se va solucionando y se puede trabajar, porque también es la forma de visualizar que la antropología está en los territorios y está a lo largo del país y sale sobre todo de las capitales. Bueno, también el colegio funciona con comisiones, como suele ser. Somos un colegio profesional, me falta mencionarlo. Y también se está activando la generación de capítulos regionales, también bajo esta lógica de que la antropología de los territorios, lo que están haciendo los diversos colegas en los territorios, se pueda hacer visibilizado y apoyado también en esta directiva nacional. Somos un colegio con un alto vínculo y trabajo con las escuelas de antropología, yo creo que eso es bastante interesante. Lo que se expresa tanto, bueno, como en nuestro gran hito que es el Congreso de Antropología, que se celebra cada 2, 3 años y a veces van cambiando las temporalidades, pero también porque se van generando trabajos asociados donde, como por ejemplo, se hizo un curso durante la pandemia, un curso abierto a la sociedad civil, a la ciudadanía sobre temáticas vinculadas a la relación del Estado con los pueblos indígenas, las situaciones, estábamos en el marco del estallido social, entonces lo que estábamos viendo como país, donde participaron todas las escuelas de antropología y diversos colegas, lo hacíamos virtualmente y tuvo bastante recepción, inclusive como que se está solicitando, como que generó también un hito dentro del posicionamiento del colegio, y también todo lo que es el trabajo con foros, comunicados, declaraciones y demás, buscando tener espacios de incidencia pública y de ir posicionando la antropología en el país. También tenemos todo el trabajo que tiene que ver con difundir y divulgar columnas de opinión que escriben diversos colegas en los medios, prensa, etc. Siempre estamos, y al menos también desde quienes asumimos recientemente, estamos también como en una posición de posicionar la antropología en el país, porque también un poco, como comentaban algunos de los colegas previamente, en Chile la antropología es una disciplina que no es tan masiva ni reconocida en lo social y en lo público. Así como comentaba la colega acá que tenía que hacer estos informes de idoneidad para los colegas, por suerte a nosotros no nos ocurrió, pero sí, por ejemplo, y refiriéndonos al campo laboral, es muy difícil encontrar un aviso laboral que diga se buscan antropólogos o antropólogas. Más bien siempre estamos en la categoría de profesionales de las ciencias sociales, y donde, claro, ahí te quedan las tensiones o dudas de también cómo presentar las particularidades o los ejercer las diversas funciones. Entonces ahí también hemos tenido discusiones con los colegas respecto a cómo posicionamos esta antropología, qué posicionamos
las miradas sobre las diversidades, las metodologías que utilizamos, o sea, qué es lo que nos va a diferenciar de los demás profesionales de las ciencias sociales en estos espacios, que además lamentablemente son de competición, son cupos laborales y son espacios que por supuesto nos queremos posicionar. Entonces, un poco para contarles de lo que es la inserción de los colegas y las colegas en los distintos campos en Chile. Bueno, la academia es un espacio bastante importante de inserción y se manifiesta en los colegiados, que son principalmente también del campo de la academia. Dentro de lo público, si bien se está generando inserciones, como decía, dentro de estos espacios de los profesionales de las ciencias sociales, todavía está como acotado el rol profesional del antropólogo y la antropóloga a lo que son las oficinas o espacios de cultura, de patrimonio, de pueblos indígenas, de interculturalidad. Todavía como que se visualiza en espacios de participación ciudadana, son como espacios bien puntuales y ahí creemos que por eso es importante esta visibilización de las metodologías y de las miradas de la antropología para abrir esos campos y de que no es solo especialización en los pueblos indígenas o en ciertos grupos, sino que claramente podemos tener opinión, mirada y trabajo en bastantes más áreas de lo que se está desarrollando en el país. Inclusive sobre eso mismo actualmente se está visualizando la participación y bueno, y viendo también espacios de participación en lo que es la ley de patrimonio que está legislándose en el país y que como colegio nos interesa tener incidencia porque también creemos que hay muchos elementos que nos están visualizando y que podemos ahí participar. Y otro tema que yo creo que es súper importante y que al menos dentro del colegio este último tiempo se ha visualizado tiene que ver con el trabajo y el rol de los antropólogos y antropólogas en la empresa privada. Y que yo creo que es un tema interesante y desafiante porque esa empresa privada no es cualquier empresa y para el caso de Chile al menos son las mineras y las empresas extractivistas y no podemos negar que nuestros colegas se desempeñan en esos espacios porque es un campo laboral que además es bien remunerado en comparación a muchos otros campos laborales de la antropología, pero que nos ponen una atención también respecto a los quehaceres éticos de la antropología, qué roles cumplimos o se cumplen en esos espacios de inserción laboral que son presentes y están, y que también un poco han generado una suerte de tensión y debate en Chile respecto de pensar la antropología académica distinta de la antropología aplicada y que a veces los colegios o al menos la antropología tiende a irse más a la académica y deja de lado la aplicada, entonces nosotros en este momento también estamos como ahí en un momento de ver cómo entendemos que son antropologías y que por lo tanto tenemos que asumirlas, discutirlas, ver que no sé si serán complementariedades, diálogos, formas, es parte de los procesos y las tensiones y reflexiones que precisamente hay que ir visualizando a la luz del nombre de este simposio, las reflexiones en torno al quehacer antropológico. Y entonces yo creo que ese es un desafío, porque así, si bien efectivamente nosotros estamos en este rol de posicionar la antropología que sea visible hacia la sociedad civil, pero también lo queremos hacer hacia los titulados de antropología. Nosotros, si bien somos un colegio que va a cumplir 40 años, tenemos 700 colegiados, que la verdad no es tanto para la cantidad de escuelas y años que tenemos. Entonces claramente ahí sí también tenemos una, no sé si es una deuda o qué, pero hay que trabajar en torno a precisamente qué se espera o para qué se visibiliza el colegio de antropólogos, que yo creo que también es una recurrente que tenemos en Chile, como para qué me colegio. Entonces también tiene que ver con estos trabajos de posicionamiento, de poder incidir en lo público, de posicionarnos en las discusiones importantes que están ocurriendo y en que se vea finalmente que la antropología es una disciplina que puede aportar a la construcción de las sociedades, de los proyectos políticos de los países y demás que tenemos. Creemos que en ese sentido el estallido social que tuvimos en Chile, a pesar de sus resultados no esperados por alguna parte de la población, yo creo que también nos llevó a ese cuestionamiento de qué roles tenemos que asumir en estas discusiones que se están llevando a cabo. En este momento estamos con un nuevo proceso de cambio constitucional y claramente somos una disciplina que debemos estar en esos espacios de incidencia, más allá de lo que nos puede parecer el proceso y sus legitimidades, pero
creemos que la antropología tiene que ser una disciplina que esté en esas discusiones y donde los colegas y las colegas puedan insertarse en esos distintos momentos e instancias. Y creo que ese es un desafío porque parte, como lo decía al inicio, por visibilizar qué hacemos, qué es lo que manejamos, qué es lo que aportamos, siempre a modo de, por así decir, de ironía o de chistes, bueno, porque o sea, allá en Chile todavía está esa lógica y de qué hacen los antropólogos, o sea, que todavía es muy desconocido y todavía está el vínculo a buscan huesitos, entonces es como el tema de están los antropólogos físicos, antropólogos sociales, arqueólogos, siempre tenemos que estar en la sensación de tener como que estar explicándonos qué hacemos. Y yo creo que más bien tenemos que pasar al otro paso en que uno ya pueda, o sea, pueda entenderse qué es lo que hacemos y qué es lo que podemos aportar. Entonces, eso y por ejemplo también otra de las tensiones que yo creo que, o de los elementos que hoy en día también han estado en boga dentro de los y las colegas, en este posicionamiento tiene que ver con, por ejemplo, qué ocurre con los informes antropológicos en nuestro país. Un informe antropológico, si bien tiene el apellido antropológico, puede ser realizado por cualquier profesional de otras disciplinas. Entonces también ahí tenemos una suerte de demanda de colegas y de espacios que quieren tratar de volverlo un instrumento solo propio de nuestro ejercicio. Y volvemos a la discusión que les decía antes. Entonces, ¿qué va a marcar nuestro informe? ¿Qué metodología o qué procesos hay detrás? Entonces creo que estamos en un momento interesante de muchas más dudas, yo creo, y reflexiones internas más que de cómo presentar hacia afuera, pero por lo mismo también agradezco este espacio porque creo que va a ayudar a resolver esas dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, y felicitaciones por la asunción reciente. Paso entonces, por último, la palabra para Manuel Chamorro, de la Asociación Paraguaya de Antropología. Muchas gracias. Tudo bem? Voy a hablar en español, castellano. Bueno, al final, en la cola está el veneno, dicen. Entonces, Paraguay ahí. Somos la más pequeñita, la más joven, todo. Tenemos apenas 6 años como asociación en Paraguay. Somos 33 socios, así que primero me asusté porque dijo voy a hablar después de Brasil, por favor, no. Entonces fue suavizando la cosa ahí. Eso significa que antes no hubo antropología en Paraguay, no. Es decir, contradictoriamente, hay toda una tradición importante vinculada al Museo Etnográfico Andrés Barbero desde 1930 o al suplemento antropológico de la Católica de SEADUC, que tiene casi 60 años. Entonces, son antecedentes de la antropología en Paraguay, digamos, para que no parezca que hace 6 años recién en Paraguay. Hay gente que ya estaba trabajando, si bien es cierto, más bien vinculado al mundo indígena, aunque las publicaciones de suplemento antropológico de SEADUC también incluyen temas varios, mujeres, campesinos, cultura, tradición, etc. Pero sí, como asociación somos muy jóvenes, tenemos apenas 6 años. Esta es la 4ª comisión directiva. Esta comisión directiva tiene unos meses recién, así que nuevito todo. Y bueno, surge la Asociación Paraguaya a raíz de una maestría que se crea en la Universidad Católica en 2008. Y bueno, ahí se juntan la gente que está haciendo antropología en Paraguay y dicen, ¿por qué no armamos una asociación a partir de la maestría, ¿verdad? Así surge un poco la idea de asociarnos. Quiero dar un contexto un poco de a qué se dedica la gente, las antropólogas en Paraguay, para entender este proceso, ¿verdad? Un detalle muy importante es que en Paraguay no existe la carrera de antropología en la universidad pública. Eso ya nos da, digamos, una idea de por qué la antropología, le cuesta tanto a la antropología y a la Asociación Paraguaya sobre todo posicionarse. La ausencia de la carrera. Hubo un intento a partir de la creación de la Asociación Paraguaya de crear esa carrera en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias Sociales,
no prosperó por un montón de razones que hay que estudiarlas mejor y hablarlas mejor, y ahora hay otro intento de que se abra la carrera en la Facultad de Filosofía, que parece que es su ámbito más natural, no se sabe qué va a pasar. Pero creemos desde la asociación, no hay un consenso, pero sí que lo hablamos mucho, que la creación de la carrera va a ser un impulso muy importante para la antropología en Paraguay. A ver, como contexto de a qué se dedican los antropólogos, las antropólogas en Paraguay, bueno, contradictoriamente sí hay la materia de antropología en casi todas las universidades y en el nivel medio, en el colegio. O sea, los chicos del colegio dan antropología, desde una reforma que se hizo en los 90 y a partir del 2000 ya comienzan en el nivel medio. O sea, todos los chicos llegan a la universidad con la idea de qué es la antropología cultural, encima cultural, como una materia, y social otra vez. O sea, tienen 2 años de antropología. En el colegio eso es un poco raro, ¿verdad? Y después también en las facultades públicas y privadas existe la materia de antropología. Entonces, es decir, mucha gente se dedica a enseñar, a la docencia. Por otro lado, también hay ONGs, hay centros de investigación que hacen un poco de todo. Hay antropólogos multidisciplinarios en general. Pero estas instituciones se buscan un poco la vida como pueden. Es decir, que casi las instituciones son una plataforma desde la cual poder postular, etc. Y el financiamiento cuesta muchísimo. Entonces, pero están sobreviviendo de esa manera. Es decir, consultorías, que no es el ámbito más, digamos, deseable para investigaciones porque tienen unos tiempos, unas exigencias, unas dinámicas que a veces no permiten el desarrollo de una investigación, a lo mejor en los términos que nosotros como antropólogos y antropólogas pensamos, son otros tiempos, otros procesos. El CONACYT también en Paraguay, lo que se llama CONICET, tiene una mirada muy de producción, de lo tecnológico, de las ciencias duras, etc. Entonces las ciencias sociales y humanas ahí estamos intentando sobrevivir. Los parámetros de evaluación son muy mirando la productividad, etc. Entonces es muy difícil que un antropólogo pueda sobrevivir en esas aguas, pero bueno, se está luchando y creo yo, ya hablando un poco de los desafíos, porque ya en honor al tiempo también, creo yo que el desafío más grande que tiene la Asociación Paraguaya es fortalecerse. Hay un doble desafío, me parece a mí. Primero, buscar una identidad un poco. ¿Cuál es la antropología que se hace en Paraguay? Bueno, saber quiénes somos y no un juego de palabras esto que voy a decir, pero porque me parece que es real. No solo identidad, sino entidad. Es decir, a partir de saber quiénes somos, digamos, ser un ente, existir. Y a partir de existir, poder tener o reclamar, porque nadie te da el protagonismo, reclamar un protagonismo que pueda incidir en la realidad social paraguaya, que ya conocemos que hay mucha desigualdad, mucha pobreza, etc. Recién ahí me parece que la antropología tiene alguna posibilidad de tener presencia en la sociedad paraguaya, de incidir, de implicarse, ¿verdad? Decían, aplicada, implicada, y poder exigir al CONACYT que cambie los criterios, etc. Solo con una asociación de antropología fuerte, consolidada, creemos que podemos lograr eso. Y no podemos consolidarnos solos tampoco, sino que vamos a requerir la ayuda de todos ustedes, es decir, de toda esta red. Es decir, nos fortalece estar aquí. Agradecemos mucho la invitación. Nos miman mucho en el hotel, todo súper bien. Entonces, con estas redes, estos encuentros fortalecen mucho. Y también internamente tenemos que buscar esa identidad, un doble proceso de buscar esa identidad también, para saber quiénes somos. Hay también un cambio generacional importante en Paraguay, gente que hace mucho tiempo está haciendo antropología y gente nueva que está saliendo a la maestría, por ejemplo. Entonces hay que hacer un diálogo ahí
intergeneracional también importante. Entonces es un proceso de construcción lento, pero bueno, desafiante, interesante que lo estamos tomando como es. Bueno, nada más, es decir un poco eso y bueno, estamos muy contentos de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias también por estar acá y creo que con ese espíritu, ¿no?, que termina Manuel, también es un poco el espíritu de haber organizado este simposio, de reunirnos, intercambiar ideas de diferentes realidades y de esa diversidad también de formas de hacer antropología en los diferentes países. Entonces tenemos un tiempo, quiero agradecer muchísimo el respeto del tiempo, estoy acá, no puedo creer, no tuve que insistir en ningún caso, entonces tenemos un tiempo de unos 20 minutos para abrir para perguntas, então vou abrir para a plateia, para questões, talvez umas 3 questões iniciais, e aí depois, se tiver tempo, porque são várias pessoas para responder, a gente abre de novo. Então tem uma inscrição, vou pedir para passar à frente, se pode usar o microfone, para a gravação também fique registrada. E quem quiser ir se inscrevendo também, fique à vontade, só levantar a mão. Aproveito para agradecer a Gabriela também, que é a monitora, que está aqui ajudando. Gente, bom dia, meu nome é Breno Trindade, sou antropólogo aqui no Brasil e atuo em Minas Gerais. Minha pergunta vai no sentido que somente a Natália e o Manuel tocaram no assunto, em relação à prática da antropologia fora do contexto acadêmico. No Brasil, acho que os antropólogos sempre atuaram em diálogo com o Estado, em vários contextos fora da academia, isso marca a história da antropologia brasileira. No entanto, com algumas demandas que surgem nos últimos 20 anos e a ampliação dos programas de mestrado, doutorado em todo o país, a gente tem uma demanda hoje dos profissionais de antropologia e um dado numa RBA que houve João Pessoa, na época Antônio Carlos era o presidente, e comentou em relação aos dados que mais da metade dos presentes, dos inscritos na reunião, não eram associados à Associação Brasileira de Antropologia. Isso reflete a própria situação da prática antropológica no Brasil. A partir de 2015, a gente tem a CPI, o FUNAI-INCRA, que a Andréia já tinha comentado, e dentro de vários contextos de violência e assédio, o Antônio Carlos convida para a formação do Comitê de Inserção Profissional dentro da Associação Brasileira de Antropologia. E aí uma pergunta que surge hoje é que a gente é formado com uma ética, com um engajamento junto às comunidades que a gente trabalha. No entanto, a demanda é grande por antropólogos no Brasil e determinados grupos hegemônicos passam a formar seus próprios antropólogos, inclusive com cursos lato sensu de antropologia, agora graduação e pós-graduação em antropologia, né? E eu queria saber a experiência dos outros países também, que a Andréia comentasse um pouco sobre isso. Obrigado. Obrigada. Você quer fazer uma pergunta, André? Hoje pode reforçar. Mais alguém tem alguma questão, algum comentário? Hugo? Bom dia. Eu sou o Hugo Virgílio, sou antropólogo formado aqui pela UF. E a minha pergunta é relacionado à questão dos cursos, né, de formação em antropologia. A professora Andréia falou que a gente tem atualmente hoje mais ou menos 30 e poucos, né, programas de pós-graduação em antropologia e alguns cursos de graduação também. Mas se eu não me engano, eu percebo muito uma relação dessas contas que a gente faz com programas de universidades públicas,
mas a gente também tem alguns cursos de graduação e de pós-graduação, especialmente cursos de pós-graduação que não são estrito sensu, né, que são lato sensu, à distância, presenciais, enfim, com essas instituições também. E eu queria saber se a gente, se a aba, né, em geral, ou se a professora percebe alguma movimentação nessa aproximação com essas instituições, né? E isso também pensando no mercado de trabalho em geral, né? Que geralmente também é muito associado a questões que conversam com o Estado, com a administração pública, né? E com questões relacionadas à cultura, questões sociais, povos tradicionais, e também se a gente tem pensado essas iniciativas para empresas, né? Bancos, como o professor falou também. Então essas outras iniciativas assim que fogem um pouco do que a gente está acostumado a associar à antropologia. Obrigada. Mais alguém? Pode. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Betty Francia, soy de Uruguay. Fui presidenta algunas veces de la Asociación Uruguaya de Antropología y escuchando a la presidenta de Chile me resonó mucho una crítica que hacen por lo general los socios y más aún los no socios. Es ¿para qué me voy a hacer socio de la asociación? Ahora que estoy como en un rol de vocal dentro de la asociación y que uno puede mirarlo como más de afuera y mucho basada en los ejercicios que hace ALA también, en esto de pensar la antropología, ¿no? Y cómo nos vinculamos como socios a nuestras asociaciones, creo que hay que hacer, ¿no? La revista, los cafés antropológicos, trabajar para que los socios puedan insertarse mejor en los ámbitos profesionales, para que los llamados laborales incluyan a antropólogos, para que los antropólogos puedan facturar sus trabajos a través de la asociación, porque cuando necesitan todo eso, recurren a la asociación. Creo que hay una cuestión, lamentablemente, que es muy de la idiosincrasia del ser humano, que es quizá un profundo egoísmo muchas veces. Y el trabajo de las comisiones directivas es muy invisible, arduo, cotidiano, porque estamos muchas veces las 24 horas conectados, trabajando, y eso no se ve. Entonces tiene que ser un trabajo generoso, hacerlo, estar, porque cuando lo necesiten van a venir, se van a poner al día, se van a asociar. Es una crítica desde el amor profundo que le tengo a mis colegas, de los cuales soy amiga de muchos, pero pasa. Quizá en los espacios que tenemos más íntimos, repetirlo y hacerlo ver, pero lamentablemente nos pasa así. Me resonó mucho porque, bueno, tantos años de asociación a uno le tocan las críticas. Gracias, Betty. Profesor Antonio Carlos, y después ya paso aqui a resposta. Bem, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu quero agradecer as exposições. Eu vou fazer uma pergunta rápida, que eu acho que é importante. A relação entre o que vocês apontaram como contexto, né, das associações, dos associados, da prática antropológica e a formação efetivamente recebida no plano da graduação e da pós-graduação. Eu acho que no Brasil nós temos um longo desafio à frente, pensando no exercício profissional da antropologia, que não está resolvido, né? Embora discutamos há muito tempo as questões de uma antropologia fora, dentro dos muros, né? Houve um seminário aqui, gestão de Rubem, discutimos uma série de coisas, mas os ecos disso nas transformações dos cursos de graduação e de pós-graduação, eu não sei como se deram em cada país. Eu diria que no caso brasileiro há muito por caminhar.
e que hoje nós somos muito interpelados pela presença de indígenas, quilombolas, pessoas interessadas numa série de outras questões e que veem a formação que foi, de certa maneira, cristalizada a partir de uma série de exigências que nos foram feitas, a partir de órgãos de fomento, etc., que talvez possa ser um bom momento para discutir formas de renovar. Não sei como isso se dá nos outros contextos, gostaria de ouvir. Obrigado. Obrigada, Antônio. Então, vou passar de novo a palavra aqui para a mesa, e já interagem com as questões que acharem pertinentes. Bem, agradeço as questões, né, as interações, são muitos desafios, né, colocados e para realidades diferentes que tem situações comuns, mas que, como bem colocado aqui, vivem desafios diferentes no que tange a organização do campo da antropologia em cada país, né, até com termos de tempo, institucionalidade, formação, tudo isso, né. Para reagir rapidamente, assim, né, Breno, na última parte da minha apresentação, eu falei dos desafios da profissionalização, que é uma realidade profissional, citei inclusive a Ilka Boaventura, né, um campo profissional que existe e que tem colocado questões, né, para todos nós, né, para a associação em particular. Tem o comitê, né, de inserção profissional que foi criado, como você disse, na gestão do Antônio Carlos, e a ABA sempre espera, a diretoria, né, que esse comitê nos traga material, elementos, né, substantivos para a gente avançar nessa discussão, porque nada é melhor do que aqueles que estão imersos, né, nos dilemas específicos desse tipo de atuação profissional, para nos trazerem as questões e também apontar possíveis caminhos, né? Então, assim, fica aí o convite ainda para a gente precisa receber né, dos colegas, né, dos comitês e outros, material para a gente avançar nesse debate. Eu reconheço plenamente que nós precisamos avançar nesse debate pela ABA, né, e a diretoria, a gestão atual está completamente à disposição, como já comunicado a vocês, né, a coordenação do comitê, e a gente espera, né, que a gente consiga, de alguma forma, avançar, porque é um campo difícil, né? Ligando um pouco a questão aqui do Hugo, né? E também do Antônio, porque não se trata apenas da parte assim, da profissionalização, de organizar a profissionalização, de organizar legalmente, né? De dar essa segurança para a atuação do antropólogo em meio a situações de conflito. É uma realidade, né? Eu não faria, digamos, a separação entre antropologia acadêmica e antropologia aplicada. Acho que a antropologia aplicada veio de uma herança assim, norte-americana, né? E a gente tem refletido aqui sobre uma antropologia implicada nos diferentes contextos, inclusive diferentes contextos profissionais, cada um deles nos desafiando de alguma forma, né? Mas toda antropologia, ela é uma antropologia que, bem formada, ela mobiliza teoria e metodologia, né? Quer dizer, a antropologia ela tem que estar, né, etnograficamente sustentada, teoricamente, né? Enfim, então acho que dizer que tem um aplicado não pode sugerir algo ao contrário disso, né? Mas me preocupa muito a formação também desse antropólogo, né? Acho que o Antônio colocou muito bem, tem muitos desafios, porque nós temos, em geral, no Brasil, uma grade curricular que ainda é homogênea, que ainda obedece certa narrativa. Antropologia 1, 2, 3, 4, por exemplo, em geral, organizada assim nessa grade, a grade, né? 1, 2, 3, 4, e aí você tem cronologicamente, digamos, né? As teorias e os campos que vão do século XIX até a atualidade, que isso ainda repercute na pós-graduação também, né? Então, acho que nós não temos, por exemplo, disciplinas
disciplinas obrigatórias que tratem, por exemplo, da produção de relatórios antropológicos, de laudos, que problematizem isso obrigatoriamente, sabe? São optativas. Então, são matérias optativas que fica a cargo ali dos professores, do corpo docente, optar ou não por introduzir, etc. E a gente tem ciência de que os alunos saem da graduação e da pós e para o mercado de trabalho, como você falou, eles vão. Quer dizer, como é que se faz um relatório? Como é que se faz uma peça técnica, digamos assim, né? Seja peça técnica em que contextos, né? Então, é uma delicadeza, efetivamente, né? A aba tem algumas diretrizes para situações como essa. A gente tem 2 documentos, né, que orientam, de certa forma, o trabalho, né, do antropólogo nesses contextos. Além do Código de Ética, que também está em revisão, nós temos uma resolução sobre laudos antropológicos, e temos um outro documento que chama-se Protocolo de Brasília, que é um documento que foi elaborado em 2015 por um conjunto amplo de antropólogos, refletindo inclusive sobre o trabalho do antropólogo nesse contexto, por exemplo, do licenciamento ambiental, dos grandes projetos, né? Então há ali algumas recomendações gerais de questões, de cuidados, etc., né, que o antropólogo tem que ter nesses contextos. Agora, sobre os cursos privados e de universidades privadas, isso é um assunto realmente assim, né, polêmico, difícil, porque, né, há uma proliferação mercadológica, inclusive, desses cursos. Então, do ponto de vista de seguir determinados protocolos éticos, metodológicos, epistêmicos, e desses protocolos todos que a gente tem discutido no âmbito da associação e que as universidades públicas, né, se engajam nessa discussão, a gente não tem controle sobre como esses outros cursos, né, eles têm, inclusive antropologia à distância, fica um pouco difícil até para a gente pensar como é que é um curso de antropologia à distância, né? Então é um tema que a gente precisa se debruçar realmente sobre isso, e que, né, imagina-se que também trabalhar no sentido de criar uma regulamentação, né, dos cursos e enfim, sobre isso. Então acho que eu não sei se eu são questões que eu não tenho resposta. Estou refletindo aqui junto, porque estão em aberto aqui no debate interno, não só da nossa associação, mas do campo geral da antropologia, né? Bueno, se pone así como candente. No, porque son precisamente estos que plantearon acá ahora, son algunos de los ejes que yo encuentro que son parte de las discusiones que estamos teniendo actualmente en el colegio. En primer lugar, ¿para qué servimos? Digamos, ¿cuál es nuestro objetivo, más allá de que yo, por ejemplo, me asocié hace muchos años porque me gusta ser antropóloga, entonces era como una cuestión así como... Pero después cuando uno entra, ¿no es cierto?, en las lides, ¿no?, de esto de para qué sirve la asociación, qué es lo que demanda, cómo llamar a la gente para que se asocie cuando en realidad somos una asociación, un club, podríamos llegar a ser, ¿no?, en ese sentido, bueno, empiezan a aparecer otras cuestiones. Y que tiene que ver con las distintas preguntas que estuvieron haciendo. En primer lugar, recuperar la idea de profesión tiene algunas implicancias en relación, por ejemplo, a lo que se planteó respecto a la carrera de grado, de posgrado, etc. ¿Por qué? Porque en la Argentina nosotros tenemos dos cuestiones. La primera es que la carrera de grado supone una formación determinada, ¿sí? Y además, las leyes de ejercicio profesional reconocen a la profesión estrictamente ligada al grado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una delimitación bastante clara que genera algún tipo de incomodidades porque tenemos un montón de colegas que se consideran, se autoperciben, diríamos, antropólogas con justo derecho, digamos, pero que
la ley de ejercicio profesional está ligada estrictamente al grado. Y eso es importante porque en realidad no existe el mismo control para las carreras de grado que para las carreras de posgrado. Entonces nosotros tenemos carreras de posgrado donde antropología estrictamente serán 3 materias, no mucho más que eso. Y además donde tenemos la cuestión donde qué es lo que se entiende por antropología en una maestría. Muchas veces lo que aparece es la antropología ligada a una metodología, como la etnografía, y otras veces ligada a un tema, ¿no es cierto? Ya, habitualmente, por ejemplo, pueblos indígenas. Entonces, el tema es complejo en ese sentido y creo que para nuestro colegio el desafío es, por un lado, sustentar la idea de la profesión en relación a la ley de ejercicio profesional implica una legitimación y jerarquización del título de grado, ¿sí? Y por otro lado, avanzar sobre cuestiones que quedan delimitadas, por ejemplo, a otras profesiones, por ejemplo, los códigos o las leyes éticas, ¿sí? De ejercicio profesional. Entonces, nosotros logramos armar un código de ética y tenemos un comité de ética. ¿Por qué? Porque tenemos colegas que están trabajando en salud y en salud para presentarse exigen, ¿sí?, un aval de un comité de ética del colegio, ¿no? Entonces, creo que ahí es como que vamos viendo, ¿no es cierto?, estos desafíos que tienen que ver también, por ejemplo, con los peritajes o los laudos o informes, que también es otro problema, porque increíblemente se puede pedir un informe o un peritaje antropológico a alguien que no sea antropólogo. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de impugnar, ¿no es cierto?, un informe antropológico si alguien no es antropólogo o antropóloga y dice, bueno, que ha hecho etnografía, por ejemplo, o que ha estado allí? Entonces es como esas extensiones del sentido común que empiezan a aparecer ligadas a la antropología que muchas veces se nos vuelven en contra, ¿no es cierto? Cuando se termina definiendo meramente a una disciplina, ya sea por una metodología específica o por su relación con un campo específico. Porque entonces, bueno, ¿por qué un trabajador o trabajadora social no puede hacer un peritaje antropológico sobre una comunidad indígena? Digo, o sea, y empiezan, ¿no es cierto?, todas esas cuestiones. Entonces digo, en ese sentido hay un desafío bastante interesante que creo que, bueno, estamos en eso. No sé si contesté algo, pero lancé un poco los desafíos que tenemos por delante, que son muy interesantes. Gracias. Bueno, quería decir una cosita nada más sobre esto que preguntaron, que decían de que aparece casi como oposición, academia y gestión. Eso por un lado tiene como ciertas consecuencias, ¿no? Que cuando lo pensamos así de manera opuesta se genera una jerarquía ahí, ¿no? Y aparece la antropología académica como la antropología y la gestión como la que hace la gente que no llegó a la academia, ¿no? Y eso genera ciertos malestares. Hace un par de semanas le hicimos una entrevista para la revista Plural a Sabina Frederick, que fue ministra de Seguridad de la Nación y ahora está dirigiendo Cascos Blancos de Argentina. Y ella introducía como categoría para poder entender o como para poder explicar a la antropología en diferentes ámbitos, ¿no? Ella hablaba de intervenciones del pensamiento antropológico en las políticas públicas, por ejemplo, intervenciones del pensamiento antropológico en la academia, intervenciones del pensamiento antropológico en el nivel medio, en la escuela secundaria, ¿no? Si uno lo piensa desde ahí y nos corremos de la cosa esta de academia o gestión, que esto termina generando ahí una jerarquía innecesaria,
nos permite volver a esa idea de que, bueno, trabajemos sobre el pensamiento antropológico y nuevamente discutimos sobre cuál es ese pensamiento antropológico, qué es la antropología, cuáles son nuestras antropologías, y desde ahí uno interviene en un ministerio, interviene en una universidad, interviene en cualquier lado, ¿no? Pero porque en Argentina también sucede esto, y en otros países, en nuestros países sucede esto, ¿no? Inclusive este tipo de eventos no convocan a aquellos colegas que no circulan por los ámbitos académicos, ¿no? Y estamos de alguna manera marcando, ¿no? O profundizando esa distancia o esa oposición entre academia y gestión como dos cosas que finalmente por una cuestión de inercia pasa a ser como si fueran ontológicamente diferentes, ¿no? Porque la gestión no es saber manejar un Excel o saber manejar una base de datos, ¿no? Sino que, insisto, es toda esa formación que todos compartimos en el grado o en el posgrado, es toda esa formación la que interviene luego en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, si nos podemos correr, me parece que eso nuevamente nos remite a la discusión de qué antropologías, cuáles antropologías, y también fomenta la cuestión de la comunidad o del colectivo de antropólogos y antropólogas. Bueno, solo para reafirmar algunas cosas, ¿no? y agregar más preguntas a lo que traía, sobre todo el profesor Antonio Carlos, en esta idea de qué tanto se desarrollan estas capacidades de generar lo que luego uno produce ejerciendo la profesión, ¿no? Creo que en Uruguay nos pasa un poco que, a pesar de haber tenido una reformulación reciente de la carrera de antropología, siendo la de la UDELAR y la Facultad de Humanidades la única, no existe un dispositivo educativo para aprender a formular proyectos, desarrollar este tipo de laudos, intervenciones, todas esas herramientas que uno después tiene que desarrollar aprendiendo en la práctica, ¿no? En las relaciones sociales que uno establece con otros colegas que son más formados. Es un aprendizaje casi medieval en Uruguay, ¿no? Esta cosa de aprender el oficio directamente, que no es, mi intención no es desvalorizar ese espacio, sino como que pensemos también en esta forma de generar otros dispositivos. Y agregando un poco a la otra temática traída, ¿no? Creo que Aguas de alguna manera, también desarrollando el código de ética y promoviendo, ¿no? estas formas de generar comunidad dentro de la antropología, es una manera de insertar la antropología en otros espacios, que es un trabajo constante, ¿no? Y que es casi que nace como pegado a nuestra propia profesión, de tener que estar siempre tratando de valorizar las posibilidades que tiene. Creo que es un trabajo que estos espacios promueven, ¿no? Ayudar a que la antropología también pueda valorizar esos propios reconocimientos y entender con el contexto regional lo que nosotros mismos a veces tenemos que reafirmar en nuestro caso, ¿no? Una más larga, sí, podemos continuar. Bom, então queria agradecer mais uma vez a todas, a todos aqui que participaram da mesa, que vieram até aqui também para participar. Sim, Ana. Bien. Qué hermosa mesa, primero. Cuántas cosas importantísimas están planteando acá que van a seguir siendo discutidas también. Recordar que en la Argentina, Eva, este año se abrió un curso de formación justamente para laudos antropológicos, pericios, etc. Y eso es muy bueno. Y sobre todo muy bueno, especialmente en la situación tan difícil que están viviendo comunidades campesinas e indígenas en Argentina con la cuestión del reconocimiento de derechos territoriales. Pero en realidad yo pedí el micrófono por otra cosa.
Los que no me conocen, que son todos, acá yo vengo de la Universidad Nacional de Misiones, que sería como un corazón do Mercosur, ¿no? Últimamente me preocupan más por los pulmones que el corazón. Entonces estamos muy cerca de Paraguay. Y durante varias oportunidades sugeríamos al Paraguay que fuera sede de una RAM. Y todas las veces nos respondían lo mismo. Ahora son 33, como los 33 orientales de la historia del Mercosur. Evidentemente solos no pueden. Ofrecimos apoyo en alguna oportunidad para, desde estamos relativamente cerca, poder dar una mano. Pero yo voy a insistir, sobre todo porque creo que hablo fuerte. Bueno, no sé si finalmente hay una sede 2025 de la RAM. Todavía no, entonces ya es improbable que aparezca. Entonces 2025, sin embargo, es un año fundamental en la historia de la RAM. Gente, esto es solo una propuesta. Hagamos algo para que el 2025 en Asunción haya alguna presencia RAM. No sé cuál. Solo estoy planteándoles a ustedes esto. Planteándonos esto. Ya que el 2025 es un año crucial para la RAM y se va a quedar sin sede de una RAM, qué sé yo, como ahora que hay 2000 y pico, me decían hoy a la mañana inscritos, bueno, es mucho. Hacer algo quizás más pequeño pero significativo en este sentido. Tenemos la intención como RAM de instalar Paraguay como un miembro fundamental con un campo de problemas tan increíblemente rico para una antropología vibrante, decolonial, que es necesario que nos propongamos esto en estas sesiones que nos esperan de la RAM. Finalmente, instalar como un movimiento generoso y necesario y políticamente significativo de que en el 2025 hacemos algo, no sé qué, en Asunción del Paraguay. Gracias. Gracias, Ana. Bom, jogaram no seu colo. Enfim. Bueno, lo que me cumple a mí es cerrar la mesa. Quería agradecer a presença de todas as pessoas aqui que vieram acompanhar a atividade. Mais uma vez agradecer a Débora, a Renata pela organização geral. Vai ter um show no Bloco N agora e tem também esse intervalo para o almoço, porque as atividades de grupos de trabalho retomam 2 horas também, né? Então, obrigada e a gente continua se encontrando. Obrigada.